Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Hacer Escala aquí en Miraflores, soy Rosana de Burt. Esta tarde, como todas las tardes del mes desde julio, agosto, septiembre y octubre hasta noviembre, hasta el 20 de noviembre, vamos a hacer nuestro llamado ciclo dedicados a la infancia, a la juventud y a poner en agenda, tratar de poner en la agenda nacional los temas principales de los niños. Hemos dividido a los niños en dos grandes vértices. Bueno, no los niños, sino la problemática de la infancia en dos vértices. Un vértice que está dedicado a lo que podríamos llamar responsabilidad social, con las ONGs que trabajan involucradas en la problemática de la infancia y la solución de los problemas y la visibilización en la sociedad sobre todo, y otro vértice que lo trabajamos con aquellos que tienen amplia experiencia en los procesos judiciales y jurisdiccionales donde se encuentra la mayor cantidad de problemática de la infancia. Hoy tengo conmigo, como siempre, a María Teresa Montes. María Teresa, hola. Todos ustedes la conocen. María Teresa ha sido magistrada, presidenta del INAVIF, y tengo hoy especialmente el honor, digo yo, y el orgullo de tener conmigo a Elvira Álvarez Olazábal. Elvira Álvarez trabaja en el Poder Judicial desde jovencita, lo conozco yo cuántos años, cuando yo era joven y en el amor creía, también trabajaba en el Poder Judicial y tuve la oportunidad de conocer. Elvira es abogada, es magistrada superior, presidenta de la segunda sala, especialista en infancia, es magíster y doctora en Derecho y profesora de la Universidad de la UNICEF. Esta tarde la tenemos con nosotros para tratar el tema de violencia contra los niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del Poder Judicial, desde la perspectiva de la solución de la problemática de los niños y hacia donde llegan mayoritariamente los niños. Gracias por estar conmigo, Elvira. Muchas gracias. De verdad que Rosana, sí, qué lindo que estén conmigo ustedes dos, me siento orgullosa. Gracias. Orgullosa realmente de poderlas tener conmigo. Cuéntanos un poquito de tu carrera, ¿no? Como tú bien has dicho, hace poquito estábamos juntas en el Poder Judicial. Yo cuando era joven en el amor creía. Y efectivamente sigo en este esfuerzo que implica para todas nosotras continuar con una decisión, una vocación de defensa en el sitio en que nos encontremos, sí, porque cierto. También es importante desde un medio de comunicación, como estás haciendo tú, como está haciendo María Teresa, difusión de ideas, difusión de esfuerzos, conocimiento a favor de este grupo etario, porque requiere efectivamente de socializar, tenemos que visibilizarlos, ¿no? Y como tú bien has señalado, efectivamente es un grupo muy vulnerable. Justo hoy día se ha realizado el tercer Congreso Nacional e Internacional en defensa del acceso a la justicia para los NNAs. Mira, qué lindo. Yo fui al de Bogotá, ha sido uno en Bogotá hace un año y medio para el acceso a la justicia, pero de adultos. Ahora de niños que se dedicaba acá. En el mismo plano de que este es un derecho fundamental para cualquier ser humano, pero específicamente para los derechos de niñez y adolescencia, y en el marco del 30º aniversario de la Convención Internacional. Sí, qué lindo. Que para nosotros además sigue siendo un desafío. Y digo de que sigue siendo un desafío porque penosamente los índices, yo no voy a aburrirlos con tasas estadísticas, porque además se difunden por el observatorio del MIN, por el observatorio del Ministerio Público, UNICEF tiene también una data importante, la Policía Nacional también. Está presentando el informe Luz, ¿no? Antes el informe Sombra, ahora el informe Luz a las Naciones Unidas. Y es que en verdad es importante que el Perú muestre los avances, porque además tienes un reto, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 a nivel del orbe, que implica 17 objetivos para que tengamos hambre cero, fin de la pobreza, paz, justicia e instituciones sólidas, igualdad de género, y evidentemente todos son transversales a este propósito de la defensa de un grupo que ya tiene de por sí, por especificidad de derechos, y hace 30 años lo reconoce la Convención, claro, una
un reconocimiento, pero se trata de plasmarlos y darles contenido específico para cada caso en adecuarlo, concreto. además a cada institución del país, ¿no? Sea administrativa, sea judicial. Yo creo que se ha adecuado bastante. Hemos avanzado, pero nos falta avanzar muchísimo. Hemos avanzado, pero los retos son cada vez mucho más grandes. Por ejemplo, ¿qué está pasando con este grupo de migrantes NNAs no acompañados Claro. que cruzan la frontera, No no solamente de acompañados, nuestro ¿no? país, sino cruzan la frontera de muchos países latinoamericanos, porque es un fenómeno de migración no voluntario, donde estas criaturas son expulsadas por la situación que están viviendo, que esperamos que se pueda ya adoptar Resolver, una ¿no? solución en algún momento, pero entre tanto... Entonces se encajaría en el artículo, me parece que es el artículo 21, 21 es subsidiariedad, el 22, el 23, me parece que es refugio. Acá tenemos que Mira, hablar... tú que no, primera Hay vez que una toco serie el de cosas tema. que hacer, claro. Primera vez. Elvirita, encantada de verte y Gracias. de compartir siempre Para mí un placer. tanta experiencia, ¿no? Hemos tenido oportunidad de coincidir en esta labor Así es, hace ha muchos sido un años y feliz encuentro. lo continuamos haciendo. Ah, En esta meta trazada, esta misión de vida que tenemos acá en común todas, hemos visto nacer todo este cambio normativo, Así es. de conceptos, de interiorización también de principios que la gente antes le parecía muy bien pegar, pues, ¿no? Porque había que enseñar así o educar así, y ahora ya esto está erradicado prácticamente. Entonces, hemos visto nacer todo esto. Pero a 30 años estamos por cumplir próximamente, ¿no? ujú. Mucho se ha hecho, entiendo y entendemos todos que mucho falta por hacer, pero estos estados partes del que forma parte el Perú, Así es. ¿qué medidas realmente han adoptado, más allá de hacer el cambio del Código de Menores al Código de los Niños y Adolescentes, de promulgar una serie de normas que han estabilizado sus derechos, Ujú. que les han dado oportunidades, que han erradicado en muchas formas, digamos, que antes se consideraban válidas para la crianza? Normales. Normales, ¿no? Sí, claro. Entonces, tú con tu enorme experiencia, que has continuado en la magistratura, y ahora pues presides una sala de familia, precisamente una de las más importantes de la Corte de Lima. ¿Qué ves tú en todo esto? ¿Qué es lo que nos estás contando que estás participando en este importante congreso? Forma parte de todo este paquete, digamos, de acciones y de actividades que se tienen que realizar para Ujú. que esto continúe siendo tan bueno como y nació bien y tiene que continuar así. Cuéntanos un poco qué es lo que se ha hecho, digamos, que se pueda destacar y qué estaría faltando hacer, ¿no? Yo hablaría primero de las pautas legislativas que, en sintonía con los postulados de la doctrina de la protección integral, Ya. que consagró precisamente Ajá, la convención, así es. necesitamos establecer que hay 4 principios basilares, o sea, 4 principios que deben transversalizar todas las medidas, resoluciones administrativas, judiciales, fiscales, las políticas públicas, en sintonía con lo que haga la sociedad organizada. La sociedad civil tiene el compromiso, además, de reproducir, replicar todo aquello que considere que dentro de estas pautas de la convención podamos nosotros articular, porque no se trata de trabajos aislados. Claro, esa sí, es la claro, pena, por que a supuesto. veces por coto, por un poco de celo, pensar de que cada uno tiene la particularidad y por tanto, no. En verdad, esto es un trabajo articulado y por eso mencioné los ODS, porque los ODS tienen la virtud de decirle a todo el mundo, nosotros tenemos que avanzar juntos en esta Agenda 2030. Uno de esos propósitos Ajá. es precisamente en sintonía con esta convención. ¿Ya? El Perú, ¿qué ha hecho? Ha avanzado en leyes que prohíben el castigo físico Claro. y Sí, humillante. así es. Entonces, la prohibición del castigo físico y humillante está tratando de mejorar para los niños, para las adolescentes, para los adolescentes en general, el que sus padres entiendan que la patria potestad no es solamente un ascendiente y un derecho de ellos, de apropiarse como quien se aprecia de un Que bien. ya dejó de ser un derecho parte del derecho Así privado, es, que es sino que ellos son tan Claro. sujetos de derechos Ajá. como cualquier otro ser Así humano. es. Y que por el contrario, esta patria potestad, que en verdad, así como en Argentina, que ya se ha avanzado con un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ellos han reconocido que esta es una responsabilidad parental. La patria potestad, como sinónimo de todos los derechos y obligaciones, compartida con el Estado este también. bifronte. A ver, esa es una mirada interesante. Yo te diría que la Yo patria creo que potestad, desde es- el Código Civil del 84, se ha seguido mirando con la inspiración todavía conservadora. Es siglo compartida con el XX, Estado, en realidad, como Sí. en la Alemania de 1930.
Pero ojo que esta patria Con sus potestad diferencias, le pues, está recién naciendo, le ¿no? decía a Pero- los padres y madres, miren, Ajá. usted tiene la facultad de corregir, entre comillas, moderadamente. Seguramente las tres tenemos un sustantivo diferente y un significante diferente para lo que es moderado en cuestión de corrección. De acuerdo a nuestra propia historia. Tan pues, ¿no? amplio como la También, discrecionalidad de cualquier ser humano. ¿De qué se trata? Es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder para que tú decidas en función a los intereses del adulto. Esa es la mirada que se trata de erradicar. Interesante. Ya no es patria potestad para decir yo decido por mis hijos. ¿Es patria potestad? Sí, porque ahora todavía se mantiene esa terminología en nuestra ley. Claro, pero ya no sí- debería- no pero es pues, significa, miren ustedes que esto por el responsabilidad contrario parental. es responsabilidad parental, por supuesto. es obligación, Sí, es sí. deber. Esa es una de las leyes que ha Ya. modificado el Código Civil del 84 y el Código del Así Niño y es. del Adolescente del 2000. Del 2000. Ya no existe esa corrección moderada. Aunado a esa corrección moderada, recordarás, María Teresa, nuestros turnos nos traían un conflicto moral. Tremendo. Porque veíamos que los padres querían, permítanme el término, deshacerse de la Así es. obligación de los hijos problemáticos. O sea, la criatura que tenía una reacción muy rebelde, que era una criatura que quizá tenía motivaciones que no podíamos conocer sin un diagnóstico psicológico y social preciso, pero que ellos venían a decirnos, usted solucióneme el problema, porque en el código dice que usted me tiene que subsidiariamente ayudar cuando yo no pueda, cuando no me abastezca. Y entonces venían a entregarnos a los hijos, niños normales, niños sanos, pero también venían las criaturas con discapacidad, las criaturas que eran dejadas en los hospitales, ¡Qué horror! eran abandonadas. Y había que suplir esta necesidad de albergue, de protección, de cuidado, de atención, de educación, de calidad, tratando de que el Estado lo asuma. Eso no debe darse. La idea es entonces, esta modificación conllevó a que todo eso que permitía abrir una ventanita para la irresponsabilidad de quien quisiera deshacerse de sus hijos, ahora tiene que plantearse que esa responsabilidad, en primer lugar, es Le del padre, corresponde. de la madre, de la familia. En segundo lugar, viene la sociedad. La familia extensa. La y la comunidad, exacto, la familia extensa. Tenemos que evitar desarraigar a las criaturas de su medio, porque es lo que él conoce, es su hábitat, es la zona donde logró afianzar afectividades, relacionarse, crear procesos de socialización. Por último, y siempre subsidiariamente, el Estado. ¿Por qué? Porque no puedes tú entender ahora, y lo dice también la OMS y la OPS, un niño, por ejemplo, con discapacidad merece un tratamiento específico. Sí. No debe ser atendido en masa, no debe ser dejado en un pabellón, y esto lo sabemos quienes visitábamos todos los sitios donde se albergaban. En ese momento se decía albergues, ahora se dice CAR, Centros de Atención Sí. Residencial. Ajá. Pero en ese momento Centro nosotros de vimos y acogida. encontramos el pabellón que con letras rojas en el Hospital Víctor Larco Herrera decía niños. ¡Qué Y lo que horror! encontramos tanto en el primer como el segundo piso era los que fueron niños, eran ya seres Así adultos es. con una discapacidad. Institucionalizados, totalmente. Así es. Pero, Elvirita, recordemos que no solo los dejaban en el juzgado de turno, de los hogares, que así se llamaban también, ¿no? Centros juveniles, etcétera, los encargados, entre ellos organizaciones religiosas que estaban a cargo, nos ponían a conocimiento que habían recibido directamente tal o cual niño o niña. ¿Por qué se los dejaban? Literalmente se los dejaban en la puerta, en una Sí. especie de torno antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenías que darle una medida de protección. A la iglesia Había también nos dejaba investigación. Y abrir una investigación tutelar y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? No, yo no creo que esa situación haya cambiado mucho. Siguen dejando niños, me pregunto. Y dos, la gran mayoría, por no decir el 100% de esos casos eran motivados, uno, por un hogar absolutamente disfuncional o pobreza. Ujú. Ya, en realidad se encerraban Pero porque pobreza por no es pobres. causa de abandono, No, pues, pero ¿no? los dejaban, pues, Rosana. O sea, era una Los dejaban porque no realidad, querían era una estar, realidad. porque había una Entonces, ha problemática cambiado mayor. esta realidad económica, se ha logrado que los padres asuman realmente su responsabilidad, porque le queda claro a todos que la patria potestad es eso.
te encarga la naturaleza que críes a tu hijo. Eso no significa que te apoderes de él y que nadie pueda hacer nada a favor de él. Yo te diría, perdóname la tingencia, no la naturaleza, sino tu voluntad procreacional. Bueno, lógico. Tú has decidido ser padre o tú has decidido ser madre. Entonces eso conlleva deberes, obligaciones y responsabilidades. También los hijos adoptivos, ¿no? Y los hijos adoptivos. Es lo mismo. Y también por maternidad asistida. También, pues. O sea, también ahora tienes nuevos vínculos. Nuevas maneras de familias con vínculos que antes no existían, los míos, los tuyos y los nuestros, las familias ensambladas, de la que ha hablado el Tribunal Constitucional, para que los padres afines, las madres afines, crean lazos, pero además generan responsabilidades. Casos que han llegado al Tribunal Constitucional han permitido sendas resoluciones en las cuales se le obliga a las instituciones públicas e instituciones privadas a atender en igualdad de derechos. Eso es lo importante. Antes, recordarán ustedes cuando en la legislación del 36, cuando todavía había esa discriminación contra los niños, niñas y adolescentes por su origen, claro, algo que ya fue terrible, ¿no? Exacto, algo injustificable, algo fuera de razón, algo que ya... Algo del siglo XIX. Bueno, el siglo XIX era mucho peor, en el Código de 1852, el Código Civil, había unas diferencias ostensibles terribles que se consignaban en una partida de nacimiento y lo condenaban de por vida, ¿no? Además, claro, hasta que ponía el color blanco. Claro, se estigmatizaba a las criaturas por su origen, por su raza. Imagínate, qué increíble. Indudablemente ahora existe una estigmatización también por orientación sexual. Pues, hay un tema de debate ahora que tenemos como que sociedad reconocer que hay igualdad de derecho plena para todos los seres humanos, solo que no hay privilegios. Y que no debería existir eso que la discriminación todavía seguimos arrastrando, una problemática que quiere invisibilizar un contexto real de seres humanos que tienen una sociedad, una orientación, sexual diversa. Entonces, esa también es una problemática. Sigue siendo una problemática, por ejemplo, la atención a maternidades forzadas, embarazos no deseados de criaturas de 9, de 10, de 11 años. En este país, hoy nos vamos a acostar todas y ¡Qué horror! ¿Qué tipo de violencia? ¿Cuánta violencia? Se van a convertir en madres. 5 criaturas todos los días en nuestro país se convierten en madres, sí. Y nosotros, y la familia no dice nada, ¿sabes? La gente está en silencio, el vecino, el del frente, porque todavía creo que no nos sensibilizamos lo suficiente. Todavía estamos en una cultura machista. Todavía tenemos una cultura machista. No es legítima, ¿no? En el sentido de que esto ha ocurrido porque hay alguien que lo ha provocado, que lo ha hecho y se tipifica como delito de violación. ¿Y qué hacemos al respecto? Entonces, tenemos sanciones. ¿Qué hacemos realmente? Como dice María Teresa, hay una tipificación penal, hay una sanción prevista en la norma. La idea es que tenemos, además como sociedad, de visibilizar el fenómeno, tenemos una atención a las criaturas que penosamente ya están atravesando esta situación, no solamente las niñas que han se convertido en madres involuntariamente, sino para esas criaturas que ya fueron engendradas y han venido al mundo. Entonces, ahora la problemática es, ¿cómo invertimos? ¿Invertimos en prevención lo necesario? Por supuesto. ¿Invertimos en las políticas adecuadas? Por ejemplo, este debate, ¿no?, del currículum de educación básica regular. Recordarán ustedes el año pasado, cuando recién estuvo la demanda planteada y llevó a cabo la Sala Civil en ese momento una declaratoria que luego ha sido variada por la Sala Suprema Civil. Esperamos que ya eso quede firme. En este momento no lo sabemos aún. ¿En qué sentido? Pero ya quedó firme la idea en ese momento del colegiado, en el sentido de que se declare infundada la demanda que fue planteada, Acción Popular, contra el currículum de educación básica regular para extraer de los 7 enfoques el enfoque de género. ¿Cuál era el debate? Los padres señalaban, quienes propiciaban este tipo de acciones. ¿Con mis hijos no te metas? Claro, o sea, gente de esa creencia, ¿no? Que es respetable, pero que definitivamente no comparto. ¿Por qué? Porque yo sí creo que, por ejemplo, este fenómeno que estamos comentando del embarazo infantil, de la maternidad infantil, de que cada noche nos acostemos con 5 madres que han sido víctimas de violación, es porque no se les educa en el tema de sexualidad. ¿Pero eso tiene que ver con el enfoque de género? El enfoque de género sí, porque el enfoque de género lo que busca como herramienta metodológica, que no es la única. Nadie dice que sea el sustrato único. ¿Tú crees que el género es una construcción social?
Sí, yo sí creo que es una construcción social, porque nos enseña, a ver, yo soy el ejemplo de esa construcción. Tengo 60 años y cuando socialicé, mis padres, que de Dios gocen, me enseñaron que yo tenía una posición distinta en la sociedad a mi hermano varón. Claro. Y mis hermanas mujeres también. ¿Cuál era esa posición distinta? Que yo no podía acceder con la libertad que se le daba a mi hermano respecto a lo que yo podía hacer en mi proceso de socialización. Digo cosas elementales, por ejemplo, el 15 años de mis amigas de colegio. Si era factible que me acompañara mi hermano, si no, de repente no podía asistir. Bueno, para nosotros no había hombres y mujeres igual. Pero sería estupendo. Largo. A ver, claro, un poquito, me me quedé con un tema, ¿no? Sería oportunísimo definir esta política de género. Ya, esa es una. La otra, antes de que, para cortarlo, todo lo que hemos conversado acerca de cuando los niños los desarraigan y los ponen en un centro, ¿no? Déjenme decirles, si tú recuerdas y lo saben bien, los centros siguen siendo los mismos, como infraestructura. Ya, no ha crecido el número. ¿Es bueno, es malo? Cada vez hay más niños que están en esta situación. No lo sé. Hace mucho tiempo que yo no estoy tan vinculada a ese aspecto, ¿no? Que estamos hablando de más aspectos madres adolescentes, administrativos. pues también. Pero también es verdad que debería seguirse construyendo, pregunto, ¿no? La pregunta es interesante, porque si estamos hablando de modificar toda una serie de conceptos, de oportunidades y de cosas que se tienen que dar, entonces ya no debería haber más hogares para que acojan bajo el supuesto de medidas de protección a niños que han quedado abandonados, ¿no? Esto debería ser lo menos, ¿verdad? Es que el 1297 propende a que si no es posible mantener al niño en esa familia nuclear, busques familia extensa, busques alternativas en la comunidad, socialmente, antes que el acogimiento residencial. El acogimiento residencial debe ser la última ratio, la última consideración. Claro, la última consideración de la adopción. Sí, claro. No, porque fíjate que para las criaturas que desgraciadamente nacen y son dejadas en los mismos hospitales y las madres los abandonan, o criaturas que penosamente se han visto por enfermedad enfrentadas a la pérdida de sus padres o por accidentes, a crecer dentro de su propia familia, ¿no? No es que la familia tenga derecho a crecer con su niño, es el niño el que tiene derecho a crecer con la familia. Exacto. No es el derecho del adulto, sino es el derecho. Claro, no es el derecho. Entonces a veces las instituciones se la pasan, no es el derecho que yo adopte. Claro, es la familia, los magistrados, los funcionarios públicos, todo el mundo se la pasa buscando hasta el familiar, mira, más de lo que dice el Código Civil, hasta el familiar del 6º grado de consanguinidad para ver si se quiere hacer cargo del niño. Y en ese buscar pasan los años y de repente el niño perdió gran parte de su vida sin ejercer el derecho de vivir y crecer en su propia familia. Mientras hay familias que están en espera, lo digo yo, trabajo 20 años en el tema, mientras hay familias que están debidamente preparadas, hay familias que han sido evaluadas por todas las instituciones, nada. Ahora, ¿qué pasa? Se escapan por el puntito que ha dejado la 1297, que es el del acogimiento de terceros con fines de, ¿cómo es? El acogimiento por terceros en casos de urgencia. Les han dejado eso y no sabes la cantidad de adopciones que se están regulando, de bebitos. Entonces tú dices, como un niñito de 3, 4, 5 meses que tiene papás, hay un niñito, por ejemplo, ahora en la última lista que he visto, lo tienen que regularizar. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay un modo de trata acá, me parece. Bueno, pero mira, Rosana, que pero fíjate hasta dónde, porque allí el Estado tiene la obligación de implementar adecuadamente las UPEs, esas unidades de protección especial. ¿Quién las implementó? Y además acreditarlas de MUNAS, darles una acreditación. Elvira, pero es que tenemos que creer en la sociedad también, pues tienes razón. No, pero es que eso es un reto para los gobiernos regionales, los gobiernos locales. O sea, no todo depende del gobierno nacional. Empezando por decirle a los nuevos alcaldes y todo que existe un centro que se llama DEMUNA y que eso lo deben poner operativo, funcional, al servicio de la comunidad. Yo he pasado por algunas, están cerradas. Entonces, ¿qué se está haciendo? O sea, eso, por ejemplo, estamos hablando del trabajo articulado, de concientizar, de evitar que los niños se vayan pierdan su libertad, ¿no? Se vayan a un centro
y resulta que las demunas, que deberían ser los primeros lugares a donde debería acudir alguien que tiene un problema, un niño, un adolescente, no está operando. O está operando mal, o no tiene presupuesto, en fin. Eso. Y lo otro, para no interrumpir más, sí, pero en realidad me encantaría la violencia. Sí, pues, es inevitable porque de verdad es tan amplio. Hablábamos de género. Tú nos podrías así hacer una definición. Mucha gente se pregunta, y bueno, ¿y qué es todo esto? ¿No? Porque estamos discutiendo, hace un montón de tiempo se pelean un sector con el otro y al final nadie entiende de qué se trata. Bueno, la idea de la perspectiva de género, la herramienta de análisis que involucra el mirar cuáles han sido los roles asignados, las diferencias que se han generado a partir de esta asignación y por qué las personas han visto limitadas sus capacidades por tener un sexo biológico asignado. La búsqueda de esta herramienta es otorgar plano de igualdad. Pero el sexo biológico está asignado desde el momento en que uno nace. Por eso, es que no es que vayas a cambiar el sexo biológico asignado. ¿Ya? La idea es en qué medida se te asigna por haber nacido mujer o por haber nacido varón un determinado rol, un ejercicio y una pauta de crianza que eso tiene que cambiar. Eso tenemos que erradicar completamente. Pero por eso, o sea, esa herramienta la trasladas al ámbito intergeneracional familiar, del machismo. la llevas, por ejemplo, al campo judicial, al terreno donde yo laboro. Y hay muchos colegas, acaba de salir publicada en la página web del Poder Judicial, para quien quisiera darle una mirada, es una casación que viene desde Arequipa. La criatura de 8 años había denunciado a una persona de su entorno familiar por una violación que se dio en 4 repetidas veces. ¡Qué horror! Fue condenado a 35 años el autor. Y mis colegas de la segunda instancia de esa ilustre corte absolvieron. Entonces, como ¿absolvieron al violador? Así es. Pasó de un campo de terreno, de una imposición, que te imaginarás, imaginarás para que se le hubiera impuesto 35 años en el primer momento, las pruebas. Lo grave estaba el certificado, no solamente que acreditaba el perjuicio, sino además la evaluación psicológica de la criatura, que establecía el estresor sexual, la manera en que le había vulnerado a su estabilidad emocional. Qué terrible lo que me cuentas. Entonces, es como para no creer en nuestra justicia real. No, pero la Corte Suprema, ¿qué ha hecho? Ha anulado y ha ordenado, porque es el nuevo modelo procesal. El nuevo modelo procesal, en este caso, permite que efectivamente la Corte Suprema, ante esa abismal diferencia entre los pronunciamientos, se someta a un nuevo juicio. 20, ya está, pero para que haya seguridad en el pronunciamiento. Pero eso no solamente es Perú, Hay un caso muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que siempre invito a leer. Es el caso BRP versus Nicaragua. 8 años también, la criatura, en este caso, por el propio padre, durante el régimen de visitas, es decir, con externamiento, la dopaba la criatura. Lo único que recuerda es cuando el padre, luego que ella se despertaba, acomodaba sus ropas y las ropas de ella. Se demostró con la pericia médica, la pericia psicológica. Lo que la Corte detalla allí es la manera tan cruel en que revictimizamos en las instituciones. Y me incluyo, porque soy parte de una institución que debe mejorar. Entonces, este caso ha sido emblemático, nos ha demostrado las falencias que estamos atravesando en un sistema latinoamericano donde todavía nos regimos por estereotipos. Y la Corte hace énfasis en el estereotipo de género, esas construcciones prejuiciosas de los roles asignados a las personas por un sexo biológico. Entonces, impediría totalmente para una niña un camino de elección, y por eso tienes menos científicas en el país. ¿Por qué las niñas no pueden ser astronautas? ¿Por qué las niñas no pueden ser ingenieras, robóticas? En fin. Porque siempre se dice, no, esto es para los varones. El impulso normal del varón es de proveer. El impulso normal de la mujer es procrear. Pero ha cambiado mucho el Yo creo que hemos cambiado No tanto. Quizás en la comunidad campesina no tanto. No, acá mismo. Yo estoy segura que si salimos, si vamos por la calle, acá saliendo nada más, y le preguntas a cualquier persona, y le preguntas así, dígame, señor,
¿Por casualidad usted cree que las mujeres nunca debemos incursionar, por ejemplo, en lo que es la astronáutica? Sí, pues es que es muy riesgoso para ellas. Además, las personas van a pensar que de repente tiene una tendencia. Señor, ¿y usted qué diría de una mujer de 50 años que no se ha casado? Ah, es una solterona. Sí, pues. No, te dice que lesbiana. Hay cosas. Y un varón de de 50 que no se ha casado o que no convive. Exacto. Esos son Todo lo estereotipos. Esos son estereotipos. Sí. O sea, bueno, que así es una verdad mujer. que hay temas de costumbres que se tienen que ir pues pulverizando en el tiempo. Sí, pero ¿no? eso es más que una normativa, más que un accionar. Yo creo que lo que tenemos que tener es más sociólogos trabajando en el país. Yo estudié la maestría de infancia y género y estoy completamente convencida que lo que tenemos que cortar es la transmisión intergeneracional que es la que nos está haciendo todavía en parte una cultura machista, ¿no? Una cultura machista que se refleja en el índice de feminicidios y tentativas de feminicidios, sí, por supuesto, que padecemos todos los días. Empieza en casa. ¿No crees que se está visibilizando más? Del momento en que le dices, bueno, todo el mundo levante sus platos y vaya y lávelo. Todo el mundo tienda la cama, agarra la escoba y barre tu cuarto, o ayuda a hacer esto, tú tienes que limpiar, ya, todo el mundo, a ver, fulanito o menganito, ayuden a limpiar esto. O laven su ropa. Claro, tarea de cuidado. ¿Cuál es el impedimento, verdad, para que puedan realizarlo? Entonces, habemos pocos, realmente, que crecimos en hogares donde esa desigualdad no existía. Yo me precio de haber... Mi padre cumple 19 años de fallecido hoy. Siempre 40. Agradecido a Dios que me lo haya asignado, ¿no? Porque él era un hombre que creía en todo eso. Nada de qué en cosa. Fortalecer, no, claro, construir. Mi mamá igual, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ninguna, pues. ¿Tienen manos? ¿No? ¿Tienes manos? ¿Inteligencia? Bueno, ayuda, pues. Haz las cosas. Tienes que hacer. Ah, claro. Y mi mamá era una de ellas, ¿no? En mi casa mi mamá nunca cocinaba. Entonces, no, y todo cocinaba. Bueno, nada. Tú también lo haces. ¿Cuál era la diferencia? Entonces, era chocante cuando conocí, efectivamente, casas donde esto era marcado. El papá se sentaba a la cabecera, y la mejor presa se la ponía claro, ¿no? Ese es producto el planchado de la ropa la hacía la señora. Sí. Y estas cosas que tú no puedes planchar tu ropa, tus camisas, no lo puedes hacer. No lo podía hacer, ¿no? Entonces, cosas como esas que veo que sí, afortunadamente en muchos hogares ya eso se ha superado, pero empieza ahí, pues, empieza precisamente ahí, ¿no? Rosana preguntaba si esto se ha elevado, si las tasas, los índices de feminicidio, ¿no será que se están visibilizando? Hay colegas que me decían, Elvira, a raíz de las marchas del 8M y del 25N, tú estás viendo que por el contrario, este fenómeno de respuesta del macho herido, que ahora considera que le están usurpando lo que antes era su predominio absoluto. Es cierto, hay una explicación, porque la primera marcha que se hizo a raíz del caso Arlet Contreras, recordarán ustedes, esa fue la primera que motivó todo un movimiento. Uy, es poderosísima la chica en Estados Unidos. Entonces, claro, ha sido condecorada en Estados Unidos por la esposa del presidente. Tiene una ONG, una de las más importantes. Entonces, sí, o sea, es cierto. Es que sienten que se les está quitando eso que antes era un coto cerrado de poder. No lo digo yo, lo dice Rita Segato, que estuvo hace poco en el país, es antropóloga, además argentina, pero con una vasta experiencia y estudios en las cárceles de Brasilia, donde ella hizo investigaciones a personas que estaban condenadas por delito de violación. Entonces, la explicación es, ¿hay placer o disfrute? No, claro lo que hay es un ejercicio de poder. Hay la demostración de que yo domino. A ver, nosotros hemos tenido como sociedad unos, realmente, porque ha sido así, nos han dejado como si nos hubieran golpeado directamente, porque sentíamos que una niña que era en ese momento secuestrada por un hombre que en una bicicleta la atropellaba. ¡Ay, qué terrible, qué terrible! Y luego pasó. Sí, que se ve cuando se la lleva. ¡Ay, no! Ese caso de la niña Jimenita. ¡Qué terrible fue! Saliendo de una comisaría del país. Mucho llorar ese caso. También que sí, claro, todas y todos nos hemos visto conmovidos
porque quiere decir que necesitamos modificar, no solamente para las criaturas, un currículum de educación básica regular que les enseñe, ojo, porque no es precocidad sexual, eso está descartado, borrado, es educación sexual. Un niño o una niña que conoce de su sexualidad sabe lo que está prohibido para terceros, sabe lo que nadie puede tocar, sabe hasta dónde puede permitir que alguien le grite, le dirija cosas, palabras, frases que tienen implicancias para el pudor, la inocencia de esas criaturas, pero tiene que aprender. Por eso es que digo que es importante desde la escuela, pero esto obviamente no quita la tarea diaria del hogar, lo que tú decías bien de tu padre, que lo recuerdas con tanto orgullo, claro que sí. Un padre que empoderaba. Necesito niñez y adolescencia empoderada, así es. Donde tú puedas decir, me prevengo no solamente de cualquier atentado, el deseo procaz de una persona, sino que me precavo también como sociedad de no tener más casos de embarazos infantiles o embarazos de adolescentes que no se ha incrementado el 25%. Bueno, es una realidad también. Es terrible. Pero es América Latina y el Caribe, ojo, no solamente Perú. Pues no, sí, es la sociedad latinoamericana. El problema del feminicidio es un problema también español, italiano, no es que sea solamente no, me refiero a la tasa de embarazo. La tasa de embarazo adolescente sí es en América Latina y el Caribe, pero es alarmante el crecimiento, como es alarmante el crecimiento de los niños desaparecidos también. Claro, es un dolor enorme. Es increíble que existan todavía estas sátrapas que se llevan a las niñas para prostituirlas. Pero si estuvimos hablando la semana antepasada con Javier Ruiz Edrich sobre el tema de que hay 80,000 usuarios de páginas de pornografía infantil. ¡Qué horror! Acá, en este país. ¿Cómo es posible? O sea, es de terror. 80,000 páginas, no eran usuarios. Eran más de 57,000 y fracción páginas mundial, de este tipo y 80,000 usuarios en el país, acá, en el Perú. Por favor, ¿qué está pasando en la mente de esta gente, de estos pervertidos, no? No digo que sean hombres, deben ser hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas... es un horror. Entonces, y los niños que están siendo afectados por estos, los rangos de edad van de los 2 años hasta los 15. O sea, es inexplicable. ¿Cómo es posible? Inclusive padres, como esa mamá de Warmey, me parece, ¿no? Que ofrecía y que filmaba a sus hijas. Y por la web. Entonces, mira, la trata de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, Madre de Dios, La Pampa. Claro. Tienes un fenómeno de ilegalidad en lo que es tala ilegal, minería ilegal, y a continuación las mafias que aprovechan en este río revuelto de problemáticas y hacen que las criaturas por pobreza, buscando un trabajo, buscando una oportunidad, incluso para costear sus propios estudios, sean explotadas vilmente, porque ya las privan de posibilidades de desarrollo, porque cargan ellas mismas un estigma enorme. Sus mismas comunidades no las quieren recibir después. Las niñas violentadas reiterativamente. Y hay tratantes mujeres y hay tratantes varones. Hay tratantes mujeres, que es lo más cruel todavía. Y desgraciadamente, si tú no les das una posibilidad de reinserción a víctimas de trata, ya ha sucedido, hay estudios que hacen que estas personas se conviertan ellas mismas, luego de haber sido víctimas, mutan a ser las próximas tratantes. Porque es el ámbito donde se hace la sociedad para donde se mueven. Preocuparnos más, ¿no crees que debemos de poner estos temas en agenda nacional? Tenemos una Comisión Nacional de Trata, tenemos un plan nacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos necesitamos presupuesto? Esa es la palabra mágica. Para mí esa es una varita mágica, efectivamente, que abre las posibilidades. Eso se llama pues poner el tema en agenda. Hay que decirle al señor, ya olvídese de chincheros, pues denos plata. Claro, en realidad es que tiene que olvidarse que las demunas no estén funcionando como debería. Ojo que las demunas no es una experiencia de este siglo. Estamos hablando de 30 años. Nacieron con esto. Así es. Nacieron con esto. Esa demuna debería ser un órgano empoderado, un órgano que difunda los alcances, que esté accesible a toda la ciudadanía,
pero además a NNAs. Yo creo que haya que además dotar de capacidad de ejercicio presupuestal a la Comisión Nacional contra la Trata. Hay que dotar de capacidad presupuestal a los albergues para víctimas, los refugios para víctimas. Eso, necesitamos crear más. Estamos ahorita, Lima nomás ya tiene casi 13 millones de habitantes, ¿sabes? Así es. Qué locura. El INAVIF cuenta, hasta donde ¡Qué yo locura! recuerdo, una serie de infraestructuras, incluidas casas en el Cono Norte, en Lima Norte, donde habían sido construidas hace 50 años atrás, para dar No refugio funciona. temporal a familias, ¿ah? Ojo, eso es lo que pasa, es que no se sabe, no se difunde, y sabe Dios si estarán ocupadas por, no sé, no quiero opinar sin conocerlo, pero eso sí me consta que hay infraestructura. Ahora, ¿quién está a cargo? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se tiene que planificar todo esto? Todo esto es un trabajo, como bien se ha dicho, articulado y planificado. ¿Ya? Entonces, que de la mano va con las normas para sancionar a quien tiene que sancionar, y de la forma más drástica, no hay duda. Entonces, eso creo yo que es una tarea pendiente. Sí. ¿Ya? Sí hay infraestructura, te cuento. ¿Ya? Eso Pero se dará abasto para tanta mira, población como hasta la que donde tenemos yo lo conocí hace muchos años, claro, eso estaba vacío. ¿Ya? Y el propósito de su construcción en la época de la JAN, ojo, de la Junta de Asistencia Nacional. Uy, en la época de Velasco. Pero ya se proyectaban, ya estaban pensando en este tipo de cosas. O sea, no es que haya estado tan aislada, digamos, la política tutelar, ¿no? Entonces... Uy, no ha habido política más machista No, que pero el gobierno militar pero hoy. fue pensado, ojo, que hay cosas que hay que rescatar de ahí, no es que todo sea asistencialista, Sí, no, pero- pero eso fue diseñado. Entonces, igual que una serie de centros que tenían o que tienen, yo sé que no han construido un ladrillo más, ¿ya? Pero habría que interesarse en saber, tú que estás ahora a cargo de todo esto, ¿Qué pasó con qué esos ha pasado locales, con no? esos sitios, con esos centros, porque esto es un trabajo pues entre todo, ¿no? Los Claro. magistrados con la parte Mira, yo te de diré- protección. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hay muy buena disposición. O sea, hay personas que están interiorizadas en todo el paradigma de doctrina de protección integral, ¡Qué bueno! los retos, los desafíos. Pero para ellas y para ellos también sigue siendo un desafío. Tú necesitas no solamente el tema presupuestal, sino en la ejecución del Así gasto es, en términos así adecuados. Por es, ejemplo, así si tú es. me dices que existe ya Existe estaba infraestructura. previsto, entonces, ¿qué ha pasado? ¿De repente será que los equipos multidisciplinarios faltaron en su momento? Necesitas equipos multidisciplinarios también para la aplicación Mira, de la falta 30.000 ordenar el trabajo. de la 30.364, quería comentarte. Ajá, De la esa es, pues, 30.364 la que está regulando. es la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y esta convención, que me permito enfocar hacia la Por Cámara. favor, por para favor. que todas y Danielito, todos- ¿puedes ponchar eso? es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es la ambición de lograr que para seres humanos en proceso de desarrollo, todas y todos conozcamos y además les ayudemos a ellos a conocer por qué estos postulados de doctrina han sido recogidos con gran esfuerzo y consenso universal para favorecer a seres humanos todavía en proceso de formación. Después de 30 años de y que estudio. después de 30 años todavía... Del 59 al 89. Y ahora, 30 años más, seguramente se tiene que adecuar a los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que hay que gatillar. Claro. Cuando dicen porque, por ejemplo, gatillar, aquí no es está tener viéndose más lo que velocidad. nos ha ganado la velocidad con la que estamos en espacio y tiempo. Pero en el mismo mira, lugar. yo sí creo Internet, que es un ¿no? Por éxito ejemplo. el camino Ah, por supuesto. desarrollado Nosotros y hemos trabajado participado durante en estos 10 30 veces. años. Ajá. Como comentaba con Elvira y contigo, nosotros somos testigos del inicio de este cambio. De la firma, claro. ¿Verdad? Entonces, sí hay éxito, claro que sí. Empezando porque había que cambiar la mentalidad, ¿no? De una sociedad totalmente, pues, desfasada, ¿no? Entonces, esto definitivamente ha sido una de las tareas más difíciles, estoy segura, de todo aquello que se ha legislado a favor de la familia o de la mujer o de los niños, empezando por los niños, ¿ya? Entonces yo sí pienso que digamos, una conclusión de todos estos 30 años es que sí ha sido exitoso. Ya, falta consolidar, qué duda cabe. Falta consolidar. Falta actualidad. Y falta articular mejor consolidar. con el organismo ejecutor de todas estas medidas de protección. Estoy hablando específicamente de Pero INAVIF. nosotros, gracias a Dios, nosotros estamos avanzando en esta lucha. Nosotros nos ha costado menos trabajo
adecuarnos a la nueva sociedad y el nuevo concepto, ¿no?, de sociedad que otros países como, bueno, Bolivia, en fin. Pero yo creo que nos estamos actualizando más desde 1930, que fue la primera declaratoria que se hizo en Lima, ¿no? Sí. En verdad, Sí. tenemos además de la convención, recuerden ustedes 3 protocolos facultativos. Ujú. Respecto a la no utilización de NNAs en conflictos armados, la no utilización de NNAs para pornografía infantil, venta de niños, tráfico sexual, y por último, la más reciente, el protocolo facultativo respecto a la posibilidad de comunicación de los NNAs cuando no logran una respuesta a nivel nacional, pueden acudir al Comité de Derechos del Niño. Y Qué lindo, sí, ¿no? sí, Y lo están haciendo pues a través del GIN ahora. y a través del GIN y de organizaciones que Sí. realmente han impulsado en el país, porque este es un trabajo articulado, como bien Perdón. mencionaban ustedes, para las instituciones tanto públicas como de la sociedad civil. Es- El interés es de todas y todos. Por Entonces, ejemplo, tenemos que articular, porque así lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con esto termino Tele, No, pero no además te quiero tenemos que interrumpir para articular, nada. porque tenemos una pauta legal de obligación al interno del país. Están esas leyes que hemos mencionado, Ujú, ujú. la que prohíbe el castigo físico y humillante. Está además esta ley que prohíbe la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Tenemos ley incluso de parámetros, de garantías procesales, cómo aplicar el interés superior del niño. Eso es interesantísimo, Sí. ¿sabes? Esa es la mejor de las que ha salido ahora último, que es la que regula la aplicación del artículo 3º. Porque se reglamentó. Realmente, porque cada funcionario lo aplicaba como mejor A su le parecía. criterio. Ahora el criterio se ha regulado y qué interesante. Quiero llamar la atención en lo siguiente, ¿no? El artículo 24 dice: los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. La ministra de la Salud, que por ahí escuché que es muda, y solo sale con el tema monotemático de las adelanto de elecciones, han muerto 30 niños, ¿no? Por En falta Chiclayo. en Chiclayo, ¿no? Sí. Por falta de incubadoras. Ya, esto no debería ser algo que debería ser respondido de inmediato. No voy a tocar el tema político, ya lo No, mencioné, mejor. pero debería haberse preocupado de inmediato, que no tienen capacidad de comprar, No de lo habrán mantener. dicho, pues de repente Si se entera estamos- recién. si se están muriendo niños Estaba recién lavando el mandil. nacidos, Estaba lavando el mandil de no su sé, vecino. pero recién nacidos, entonces ¿de qué estamos hablando? Todo esto es No había un hasta suena aparato. romántico, pero ¿dónde está realmente la actuación del Estado? De inmediato, esa respuesta inmediata que se requiere para que esto no vuelva a pasar. Pero yo te diría que hay una necesidad, por supuesto, con cargo a lo que la investigación arroje, ¿no? Ah, claro. Porque hay que Porque no establecer estaba el aparato en responsabilidades. realidad. Yo sí creo que hay O está una malogrado. enorme deuda de la implementación de los gobiernos regionales. Todas y todos recordamos penosamente que ha habido muchos procesos de denuncia penal contra gobernadores bueno, sí. regionales. Entonces, estamos Cierto, en la ¿verdad? falta. Hospitales que no estaban bien Exacto, implementados, porque acuérdate carreteras que estaban que la se tarea de caían. educación, la tarea de Tienes salud razón. se han ido descentralizando. Sí, claro. Entonces no es solamente un gobierno nacional responsable, sino que hay repartidas, distribuidas las responsabilidades para esos grandes sectores, para lo que significa programas sociales a nivel de los diferentes gobiernos. Estamentos, Entonces, ajá. ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, de los gobiernos locales? Tú bien lo has dicho, ¿qué ha pasado con las demunas? Claro. Las demunas es un ejercicio municipal de defensoría para los derechos de niñez y ciudadanos. adolescencia. Las defensorías de verdad deberían ser una barrera, no solamente contra la violencia, sino contra la discriminación, contra todas las formas de atentado a los derechos de las personas, en especial para seres vulnerables. Estuvimos hace poco en un congreso, la Facultad de Derecho de la PUC va a hacer el congreso en octubre, 2, 3 Ya. y 4. De verdad que va a ser sumamente importante que podamos asistir todas y todos los que querramos. Es un debate sobre los focos de violencia por grupo vulnerable. O sea, hablamos de discapacidad, hablamos también de los niños indígenas, hablamos de niños que tienen pobreza y que están en los últimos quintiles en el país. Desarraigados. Y hablábamos también, por ejemplo, los índices que arroja el Observatorio Nacional, la política de lucha contra la violencia, dice que el 80% y más de niños con discapacidad en este maravilloso país no están asistiendo Qué a ningún centro Al escolar. colegio. Ay, ¿Eso qué qué significa? pena. Segregación, ostracismo, invisibilización de la propia Invisibilización, que es familia. lo peor. Están negándoles a Es un esos maltrato. niños
Es violencia. Es violencia, Es pues. maltrato. Es violencia. O sea, estamos postergando a seres humanos que tienen una deficiencia y los estamos condenando a mantenerla e incrementar la nulidad de futuro, ¿no? Porque si ya tenían limitaciones, el hecho de que no les des alternativas educativas, y todos sabemos que la educación libera, es un instrumento para empoderamiento. Sí, para empoderamiento. Si no se los das a ellas, a ellos, ¿qué va a pasar con ese futuro de estas criaturas, estos seres humanos? No solamente eso, sino que esa misma estadística ha constatado algo que ya se venía conociendo con estadísticas anteriores, pero esto se ha demostrado objetivamente. Los niños, las niñas con discapacidad son, por su propia condición, más vulnerables a todo ejercicio violento, Sí, para por supuesto, en lo todo. interno del hogar, con sus pares, en las escuelas, en la sociedad. Hablar de una educación inclusiva, hay un interesante documento expedido por Michelle Bachelet como representante de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos. Ella habla del empoderamiento de los NNA con discapacidad, una obligación para los... Es de enero de este año. Y ella dice dos cosas que a mí me parecieron así contundentes, que se las podríamos repetir a los papás, a los directores de colegio, a los defensores, a las autoridades, por supuesto a quienes integramos el sistema de justicia. Usted tiene el reto de asumir, porque ya existe legislación nacional que ha reconocido que ellos tienen plena capacidad jurídica. Los seres humanos con discapacidad, cuando son adultos, ya no deben ser declarados interdictos como el anterior texto del Código Civil. Y para los niños con discapacidad, las niñas y los adolescentes, usted tiene mayores obligaciones en un ejercicio de, por especificidad de derechos, otorgarles un tratamiento individualizado. Necesitas prótesis, abastecer así como las cunas, como las incubadoras, abastecer de prótesis, de adelantos técnicos para que ellos puedan ir reemplazando, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, ¿qué nos han demostrado? Yo quiero decir algo al respecto. Se ha hecho un esfuerzo enorme, ya nos están acá corriendo. Se ha hecho un esfuerzo enorme para lograr el éxito que se ha tenido con los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Ese mismo esfuerzo económico, ¿no? Porque esto va a quedar para todo. Es mucho más que eso. ¿Sabes por qué? Por hacer el trabajo de los No fiscales. podemos seguir viendo centros de salud en Lima, estamos hablando de Lima, que hacen polladas sus directores para que puedan facilitarle, no puede ser. para que puedan comprar instrumental y cosas. Por favor, o sea, yo creo que tenemos que avanzar. Algo tiene que cambiar. Entonces, está, digamos, 20 de nota, es 20 de nota lo que ha hecho el lograr el éxito de estos panamericanos. No hagamos ese mismo esfuerzo para el sector salud, para el sector educación. Todos tenemos que poner un granito de arena, ¿sabes? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El mar está, el desierto está hecho de muchos granitos de arena. Entonces, si hubiera uno menos, no sería lo mismo. Y yo creo que estamos aquí para eso, para socializar el tema que nos interesa, que le interesa a la sociedad, porque de nosotros depende, ¿no?, que el niño de hoy día sea el adulto de mañana que te empuja la silla de ruedas o que te la roba. Solo depende de nosotros. Hacer realmente del joven, del adolescente, un muchacho que ejerza la ciudadanía con responsabilidad. Eso depende de todos y cada uno de nosotros. El poder abrigarlos, el poder arroparlos con cariño, el poder comprender que sea digamos del estrato que sea, es igual que nuestros hijos, ¿no? Depende de nosotros. Hay mucho por hacer. Y estamos en eso trabajar. Y de verdad ha sido un orgullo, un honor tenerte conmigo. Un verdadero placer, muchas Yo gracias, espero, Rosana, muchas gracias. Esperamos nosotras, ¿no, María Teresa, que vuelvas a venir a esta tu casa? Encantada. Como esto de fantasía, es un local chiquito, pero aquí estamos. Siempre va a ser un tema vigente. Así es. Siempre. Y bueno, ya nos tenemos que ir y con ustedes, muchísimas gracias por estar este jueves. Nos vemos la próxima semana. Besitos miles. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes.
tardes, bienvenidos a Hacer Escala aquí en Miraflores, soy Rosana de Bur. Esta tarde, como todas las tardes del mes desde julio, agosto, septiembre y octubre hasta noviembre, hasta el 20 de noviembre, vamos a hacer nuestro llamado ciclo dedicados a la infancia, a la juventud y a poner en agenda, tratar de poner en la agenda nacional los temas principales de los niños. Hemos dividido a los niños en dos grandes vértices. Bueno, no los niños, sino la problemática de la infancia en dos vértices. Un vértice que está dedicado a lo que podríamos llamar responsabilidad social, con las ONGs que trabajan involucradas en la problemática de la infancia y la solución de los problemas y la visibilización en la sociedad sobre todo. Y otro vértice que lo trabajamos con aquellos